Bueno, vamos a dar por inicio a este webinar de Café Más Data. Mi nombre es Camilo Martínez Zambrana, soy director de proyectos en Red Panda Lab y voy a ser su anfitrión en este webinar de Café Más Data. Bueno, estos webinars de Café Más Data en sí es un espacio educativo donde tratamos de compartir experiencias relacionadas a los datos, ciencia, tecnología y donde compartimos también con profesionales y expertos que tienen proyectos relacionados a los datos. Si ustedes quisieran estar atentos de otros eventos que llevamos a cabo, pueden ir a redpandalab.org, que es la empresa que hace posible estos espacios, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ver ahí los eventos que realizamos. Además, como les digo, de webinars hacemos podcasts, hacemos talleres y hacemos también bootcamps de datos donde hablamos siempre de temas relacionados a los datos y a la evidencia. Bueno, esperamos que al finalizar este podcast hayamos contribuido un poco a tu curiosidad y conocimiento, y ya con eso daríamos por cumplido el propósito de estos espacios. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Rojas Roque, quien nos va a estar compartiendo su experiencia sobre economía de la salud y nos va a hablar de la importancia de los datos en la economía de la salud. Buenas tardes, Carlos, y de parte de todo el equipo de Red Panda Lab, muchísimas gracias por tu tiempo, por disponer un tiempo en tu agenda y muchas gracias. Buenas tardes. Hola Camilo, buenas tardes. Sí, bueno, primeramente muchas gracias por enviarme la invitación de poder conversar sobre la relevancia de los datos en economía de la salud y encantado de poder dar mi punto de vista sobre este tema. No, gracias a vos, Carlos. Bueno, les voy a contar un poco sobre Carlos. Carlos es investigador del equipo de evaluación económica y evaluación de tecnología sanitaria del Centro de Economía de la Salud de la Universidad de York en Inglaterra. Carlos tiene una licenciatura en economía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, y una maestría también en epidemiología de la misma institución. Además, tiene una maestría en efectividad clínica con orientación en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluación económica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Antes de unirse al Centro de Economía de la Salud, donde actualmente trabaja, Carlos fue investigador del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Economía de la Salud en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Buenos Aires, Argentina. En el 2022, el Instituto de Medicina Tropical en Amberes, Bélgica, galardonó a Carlos como voz emergente para la salud global. La investigación de Carlos se enfoca en el desarrollo y la aplicación de métodos matemáticos y computacionales para proporcionar evidencia e informar las decisiones de política de salud relacionadas a la asignación eficiente de los recursos. Carlos ha realizado evaluaciones económicas y análisis de impacto presupuestario en diferentes áreas médicas, incluido oncología, cardiología, trastornos de la piel y enfermedades relacionadas con la salud de la mujer y el niño. Más recientemente, junto con con la Organización Mundial de la Salud, ha estado trabajando en el desarrollo y aplicación de métodos para la cuantificación de los costos económicos del impacto en la morbilidad de la contaminación del aire. Así que un placer tenerte aquí, Carlos, y nada, quisiéramos que pudiéramos iniciar con una introducción a la economía de la salud y a la importancia de los datos en esta disciplina. Sí, bueno, gracias. Creo que para empezar y poner un poco el tema sobre la mesa, ¿no? Es definir qué cosa es economía de la salud, ¿no? Yo generalmente siempre empiezo hablando sobre economía en lo general y luego paso a economía de la salud en lo particular. Entonces, siguiendo ese mismo patrón, economía es esa ciencia social que estudia cómo los individuos, cómo las empresas, los gobiernos y las sociedades en general asignan recursos limitados para satisfacer deseos y necesidades ilimitadas. Básicamente, eso es lo que hace la economía, ¿no? Y economía de la salud, entonces, es esa subrama o esa subespecialidad de la economía que estudia
todo aquello relacionado con la eficiencia, la eficacia, el valor y el comportamiento del consumo y la producción de salud y asistencia sanitaria como tal. O sea, en otras palabras, es cómo asignamos los recursos y cómo producimos salud. Y también cómo se produce, ¿no? Cuánto, cómo y las decisiones de distribución de esos recursos en salud, ¿no? Básicamente eso es lo teórico de la economía de la salud, todo Ujú. enfocado al área de salud, ¿no? ¿Y nos podrías contar un poco sobre cómo te interesaste vos en el campo de la salud y combinar la economía con la salud? Porque iniciaste estudiando economía, ¿verdad? Participando en investigaciones sobre este tema y luego cómo te encauzaste a combinarlo y hacer e irte especializando sobre esa ruta. Qué buena pregunta, porque claro, cuando comento y a veces comparto con otros compañeros míos cómo terminé acá, es curioso, ¿no? Porque inicialmente cuando era estudiante en la universidad, nunca visualicé, ¿no? Poder especializarme en economía de la salud, porque tampoco existía ese conocimiento en mí de que esta área estaba en ascenso a nivel global, ¿no? En ascenso de relevancia. Entonces, yo justamente cuando terminé mis estudios de universidad, empecé a trabajar en un centro de investigación en demografía. Y en ese centro trabajé inicialmente como analista de datos, ¿no? Porque en ese centro, para entonces, estaban ellos trabajando en un proyecto de pobreza. Ellos querían medir la pobreza y luego compararla con una medición anterior que tenían, si no me equivoco, era la última medición que tenían 2005 y esos datos que habían recolectado, si no estoy mal, eran 2012, 2013. Entonces querían ver esa comparación de la pobreza en el departamento de León, en Nicaragua. Entonces entré a ese centro para analizar esos datos. Y una vez que terminó el proyecto, ¿no? del análisis, y el análisis de los datos quedó completado, el director del centro de investigación me contactó a mí y me dijo, oye, pero ¿por qué no te quedas y, Ujú, bueno, continúas haciendo los análisis acá, ¿no? Van a haber más proyectos, no necesariamente de pobreza, sino de salud y demografía en general. ¿Te interesa? Y bueno, dije que sí, porque en ese momento no tenía otra alternativa laboral, otra propuesta laboral. Y así fue como empecé a analizar datos en salud. Al inicio fue todo diferente, ¿no? Porque, claro, análisis de datos en el área demográfica quizás es un poco similar en cuanto a los métodos. Y también recuerdo que en la carrera nos habían dado una materia sobre demografía, así que por ahí incorporé esas herramientas, pero luego de un tiempo ya se puso a poner un poco más diferente los análisis, ¿no? Porque ya empezaron análisis más médicos como tal, en el campo de la medicina, ¿no? Ahí había ya mucho más herramientas en bioestadística como tal y habían términos completamente diferentes. Y entonces para poder yo hacer esos análisis, sí tenía que tener otro bagaje técnico, ¿no? Que no los tenía incorporados. Entonces el director del centro en ese entonces me dijo, oye, sé que estás teniendo problemas para los análisis. No esperaba que no los tuvieses, ¿no? Porque no son de esta misma rama. Pero en 2 o 3 meses va a abrir creo que así 2 o 3 meses va a abrir una maestría, me dijo, en epidemiología en la cual hay un componente ahí de análisis de datos. Si te interesa, pues te ofrezco una beca y, y bueno, y empezás y vas aprendiendo y aplicando los conocimientos en el trabajo. Y así fue como entré entonces a estudiar epidemiología. Y bueno, terminé la maestría, continué analizando los datos, pero ya me di cuenta que después de unos meses que no era eso lo que yo quería, ¿no? Porque claro, estaba yo solamente sentado en la computadora haciendo los análisis en medicina, que bueno, mi principal preocupación en ese entonces era, ¿y cómo triangulo esto, ¿no? Análisis de datos, salud, economía. Entonces empecé a investigar un poco más y así fue como di con la economía de la salud, ¿no? Que bueno, esta área de la economía sí combina esas tres cosas, análisis de datos, salud
y economía como tal. Y dentro de salud estaba incorporado todos esos análisis que había aprendido durante la maestría en epidemiología, ¿no? Entonces así fue no sé si accidentalmente, pero así fue como di con economía de la salud. Y ya luego de eso fue ya otra historia, ¿no? Empecé ya a buscar cómo especializarme, cómo poder hacer una maestría relacionando estos tres componentes que te comenté, ¿no? Y así fue como me mudé hacia Argentina para estudiar esa otra maestría en economía de la salud. Y Ujú. así Y fue esa, como me ahora, mudé a en tu Argentina. momento, cuando estuviste en Argentina, ¿en qué consistía la maestría y cómo, con qué te encontraste, por ejemplo? Ya, como nos decís que ya esa maestría en la Universidad de Buenos Aires era ya más enfocada o a lo que querías especializarte. ¿En qué consistía la maestría y también qué trabajo hiciste en relación a ese programa de maestría? Sí, bueno, obviamente cuando hice el cambio, ¿no? De Nicaragua hacia Argentina, hubo sea, ciertos retos en cuanto a las materias que llevaba esa maestría, porque la maestría obviamente está compuesta de 2 años. El primer año es un componente en el cual todos los estudiantes lo tienen que llevar, ellos le llaman componente núcleo, e incorpora mucha cosa médica, muchos términos médicos. Entonces Ajá. ahí fue creo, la primera cuesta que tuve que escalar porque era todo relativamente nuevo para mí. Yo lo que había hecho en Nicaragua en epidemiología era más relacionado con análisis de datos, digamos bioestadística como tal, pero ya luego cuando llegué a Argentina, si bien tenía un componente de análisis de datos, ya también tenía otro componente un poco más médico, ¿no? Entonces ahí fue en donde yo creo que sí tuve el mayor eh, la cuesta más inclinada, por mencionarlo de una manera, para poder estar al lado de las otras personas, ¿no? De las otras personas en general tenían ya carreras médicas, o eran farmacéuticos o médicos, entonces tenían cierto bagaje de conocimiento relacionado, ¿no? Y había un poco, creo que era el único economista que llegó en ese entonces a Argentina. Y también, creo que era la primera persona de Nicaragua que llegaba a esa maestría ya en Argentina. Entonces fue todo, sí, un cambio relativamente grande, ¿no? Porque también para nicaragüenses no es tan común irse hasta Argentina, quizás para estudiar. Los países que las personas suelen ir en Nicaragua para estudiar son otros y no necesariamente Argentina. Entonces, sí fue también una especie de cambio cultural en cierta manera, ¿no? Para mí. Entonces, la maestría, bueno, te conté que tiene esos 2 años. El primer año es el año núcleo en el cual todos los estudiantes están cursando todos los cursos y todas las materias, ahí, valga la redundancia. Pero luego en el segundo año, la maestría tiene tres enfoques, ¿no? Un enfoque es calidad de atención y calidad de atención al paciente, perdón, que esa subespecialidad o ese caminito que tiene la maestría es para trabajar en hospitales, ¿no? Y para mejorar esa atención a los pacientes, para reducir tiempos de espera, para mejorar la eficiencia. Está muy vinculada con gestión y no tenía interés en eso. El segundo camino, la segunda subrama, eh, era más en análisis clínicos, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis ya iba más vinculado a ensayos clínicos aleatorios, a estudios Ujú, clínicos, ¿no? Que tampoco tengo interés, ¿no? Y em, la tercera subespecialidad era algo relacionado con evaluación de tecnologías sanitarias. Esa
esas tres palabras están muy vinculadas con economía de la salud y dentro de economía de la salud eh, está esa subárea, ¿no? Ese submundo chiquito de evaluación de tecnologías sanitarias, que es básicamente aplicar muchas herramientas de evaluaciones económicas para evaluar las tecnologías sanitarias. Entonces, ese sí tenía un particular interés y ahí fue donde me especialicé en evaluaciones de tecnologías sanitarias y ahí fue donde empecé a desarrollar modelos para poder evaluar las distintas tecnologías en salud. Y apliqué también, bueno, aprendí y apliqué estas metodologías para costear las enfermedades, qué cuesta tratar una determinada enfermedad en un determinado momento del tiempo, que generalmente es un año. Por ejemplo, cuánto cuesta el tratamiento de la diabetes en un año, ¿no? En promedio, qué Ujú, sé yo, por ponerte un ejemplo, $6.000 te cuesta, en promedio, ¿no? Menciono esto con mucho énfasis porque obviamente hay un espectro muy variado de los pacientes. Hay pacientes más leves que no requieren tanto uso de recursos sanitarios y hay otros pacientes que sí, que por la gravedad de su situación o condición de salud, sí requieren visitas más frecuentes, sí requieren exámenes de laboratorio más frecuentes y en mayores cantidades, que todo eso se traduce en mayor costo, ¿no? Entonces, en promedio, cuando digo en promedio, trato de tener un valor lo más representativo, ¿no? Entonces, eso era lo que yo aprendí también a estimar esos costos de atención para determinadas enfermedades. Y eso, junto con las habilidades de modelar en conjunto, hicieron que trabajara y me especializara en evaluaciones de tecnología sanitaria en ujú. general. Y cuando, por ejemplo, decís tecnología sanitaria, o sea, ¿cuál es esa que entra en toda esa categoría, ¿verdad? De tecnología sanitaria. Y a la hora de evaluar qué técnicas son las que generalmente, según, por ejemplo, el estado del arte o la literatura que se puede encontrar, son las que pueden, las más usadas o las más recurrentes en ese tema. Sí, para aclarar, y eso está muy bien que lo hayas mencionado, tecnologías sanitarias o tecnologías en salud es un término sombría que abarca varias cosas, ¿no? Porque tecnología puede ser nuevos medicamentos, vacunas, tecnologías a su vez pueden ser nuevas pruebas diagnósticas para detectar cáncer, por ejemplo. Tecnologías también son consideradas aquellos programas de intervenciones en salud pública que no afectan a una persona, pero sí a una población en conjunto, ¿no? Ujú, Por ejemplo, no sé, un programa de vacunación puede entrar también como un programa de intervención de salud pública. También dispositivos médicos, marcapasos, por ejemplo, o nuevas camas que tengan más funciones, lectura de signos vitales, por ejemplo. También incluye la inversión que hace el Ministerio de Salud para para determinada ciudad o para determinado hospital. Por ejemplo, un programa de inversión de un hospital, bueno, o una mejora de un hospital. Eso también se le puede considerar como una tecnología en salud. Entonces, eh, de nuevo, es un término sombría que abarca ujú, todas estas, todas estas nuevos progresos en salud. Y obviamente cada una de estas tecnologías tienen sus propias particularidades y también tienen sus propias metodologías. La, met- la- lo más usualmente evaluado actualmente son los medicamentos, las nuevas drogas, ¿no? Cómo se hace para poder evaluar económicamente las drogas es realizando modelos, ¿no? Modelos económicos que en realidad lo que hacen es predecir qué es lo ujú, que pasa si esta nueva tecnología ingresa al mercado o ingresa a la canasta de provisión del sistema de salud, ¿no? De provisión de ujú, medicamentos, ¿no? Digo esto porque en otros países también tienen su propia canasta de medicamentos básicos que cubren. Y a veces la, la pregunta que tiene el Ministerio de Salud es, ¿qué necesitamos cubrir? ¿Cuánto? Y en ese qué y cuánto necesitamos cubrir involucra si esas nuevas drogas tienen que ser
cubiertas, ¿no? Si el valor por el cual el Ministerio de Salud va a pagar por esa nueva droga es justificado por los beneficios, ¿no? Que se van a obtener. Obviamente los beneficios en salud. Hablé de los modelos que hacen esa comparación en el qué pasaría si. Entonces, para hablar así en términos más generales, lo que hago es comparar dos modelos. Hay un mundo en el cual es el mundo en el que estamos actualmente, en el que ese nuevo medicamento, el medicamento A, no existe en el mercado. Y modelamos cómo está la situación actualmente, ¿no? O sea, actualmente, no sé, hay 100 pacientes que tienen esta enfermedad, de los cuales esos pacientes tienen este tratamiento ya ujú, establecido, ¿sí? Entonces uno modela eso a lo largo del tiempo para ver qué es lo que se espera, ¿no? Cuando digo qué es lo que se espera, es qué es lo que se espera en términos de costo, cuánto cuesta tratar a este paciente, no en un año, sino en general a lo largo de su vida, porque nos interesa eso, no lo que pase hoy o mañana, sino en todo el trayecto de su vida. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Qué consecuencias tiene eso? Y esa evaluación de costos implica todo, tanto los costos para tratar al paciente con ese tratamiento que ya está establecido, ¿no? De nuevo, estoy en el mundo sin la nueva droga, entonces el ujú, tratamiento establecido, como a su vez todos los eventos adversos que el paciente puede tener por esos tratamientos, incluso para las perspectivas sociales, incluye las pérdidas de productividad laboral que el paciente puede tener asociado a esa enfermedad, ¿no? Porque el paciente puede o bien ausentarse más al trabajo o incluso retirarse anticipadamente, jubilarse anticipadamente. Entonces modelo esa parte del el mundo sin la nueva droga, sin la novedad, ¿no? Y hago lo mismo con los resultados en salud, porque también necesitamos ver cuánto es lo que el paciente en promedio se espera que viva y cuánto es la calidad de vida que el paciente va a tener, ¿no? No es lo ujú, mismo que el paciente viva unos 15 años más, pero son 15 años con total sufrimiento, ¿no? Hay pacientes incluso que han reportado tener que morir antes de pasar ese sufrimiento que ha de ser estar acostado en una cama sin poder hacer actividades del día a día, ¿no? Entonces, eso importa mucho también en las evaluaciones, qué efectos en salud va a tener, ¿no? Si el paciente va a vivir 15 años así acostado en una cama sin poderse levantar o hacer actividades, o si va a tener relativamente una buena calidad de vida. Bueno, ujú, todo eso se modela en el mundo sin y se comparan con el mundo con la nueva tecnología. Y se hace exactamente lo mismo, ¿no? Los costos del medicamento, los costos de los eventos adversos y así sucesivamente. Todo lo que tiene que pasarle al paciente durante a lo largo de su vida y a su vez las consecuencias que va a tener en salud. Luego, cuando ya tenemos los resultados de salud y de costos de los dos mundos, bueno, se comparan ambos. ¿Cuánto cuesta en promedio tratar a ese paciente en ambos mundos y cuántos beneficios en salud se obtienen de ese paciente en ambos mundos? Entonces, lo que se obtiene de ese análisis le llamamos un resultado incremental. Es decir, si esa nueva droga te ayuda a extender tu esperanza de vida o incluso tenés la misma esperanza de vida, pero tu calidad de vida mejora mucho mejor, siguiendo con el ejemplo, ¿no? De esos 15 años que comenté del paciente que va a estar acostado en una cama sin poder realizar actividades sociales y actividades del día a día. Bueno, quizás esta nueva droga, esta medicina A, bueno, te da esos mismos 15 años de vida, pero te permite ya poder tener una vida social, ¿no? Una vida relativamente normal en el día a día. ujú, Bueno, entonces lo que hago entonces es comparar esos dos resultados y obtener esos resultados incrementales, de tal forma que uno pueda tener conclusiones similares a la siguiente. Por cada $1,000 que voy a invertir en esta nueva medicina, yo en promedio voy a obtener 10 años de vidas adicionales o 5 años de vida ajustados a calidad adicionales, ¿no?
Entonces, eso es el resultado que genero, ¿no? Por esa nueva intervención, por esa nueva medicina, voy a tener que invertir $1.000 más, pero a cambio voy a recibir un aumento de 10 años de vida adicionales o un aumento de 5 años de vida ajustados a calidad adicionales, ¿sí? Esos son los resultados que obtengo de las evaluaciones económicas. Ojo, de nuevo, esto que estoy mencionando acá es para las tecnologías que aplica tanto para los medicamentos, pero para las demás otras también, o sea, los programas de salud poblacional, programas de salud pública, o las inversiones del hospital, o eh, equipos médicos, dispositivos médicos, todos tienen esa misma conclusión, ¿sí? Todos Ujú. llegan a esa misma conclusión, ¿no? Todos hacen esa evaluación exhaustiva de los costos y esa evaluación exhaustiva de los resultados en salud en ambos mundos. Entonces estaríamos como dentro de una categoría de análisis de supervivencia. ¿Hay alguna técnica en concreto o dentro de ese tema que vos podrías como mencionar o algún modelo que sea recurrente? Sí, bueno, aquí quizás me voy a poner un poco más técnico, pero obviamente hay distintas maneras de realizar los análisis y va a depender mucho también de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Esa medicina A quizás es para una enfermedad no transmisible, llámese diabetes o hipertensión. Pero a su vez, esos análisis pueden diferir un poco si la Ujú, enfermedad es una enfermedad contagiosa, por ejemplo. Hablemos del coronavirus, que es lo que recientemente nos afectó a todos, ¿no? Entonces, modelar las enfermedades depende mucho del tipo de enfermedad que estás analizando. Entonces, para enfermedades crónicas, generalmente trabajamos con opción A de modelos de árboles de decisión, ujú, sea un diagrama, ¿no? Con un árbol de decisión y empezás a poblar el árbol con relación a todas las causas y las consecuencias que le puede pasar al paciente a lo largo de la vida. Ese es el modelo más sencillo que hay y digo que es el más sencillo porque es lo que inicialmente te van a enseñar en cualquier curso de evaluación económica, ¿no? Obviamente, al ser muy sencillo, no va a poder, no va a poder tomar en consideración las complejidades de las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando ya, por ejemplo, estamos evaluando una enfermedad que es muy crónica y que puede, eh, que las probabilidades de que fallezcas o que te ocurra un evento en salud depende de lo que hoy te pase, bueno, tenemos que utilizar otro tipo de modelos que le llamamos modelos de Markov. Esos sí te permiten a veces también tener un poco de más complejidades a la hora de modelar enfermedades. Y ya luego cuando hay enfermedades que lo permiten, ¿no? Porque tienen muchos datos, también podemos hacer modelos de individual based model o de modelos de individuales, ¿no? De datos individuales y que te permite entonces tener esa gran variabilidad de cada uno de los pacientes, modelarlo, ¿no? Y tenés un resultado un poco más ajustado ujú. al tipo de paciente que estás teniendo, porque tenés esos datos ahí agregados. Y es distinto cuando tenés una enfermedad que se puede transmitir como el coronavirus, ¿no? Que en ese caso se utilizan modelos SER, son modelos que te permiten incorporar un parámetro que le llaman ratio de eh, contagio, porque por ejemplo estas enfermedades infecciosas sí depende mucho que la tasa de contagio que puede tener, ¿no? Eso afecta muchísimo los resultados, entonces sí es completamente diferente. Y para analizar los datos, porque esto es los modelos, ¿no? Pero Ujú. luego para analizar los datos, sí, también hay muchas técnicas y hay incluidos estos análisis de sobrevida o curvas particionadas de sobrevida.
y también hay análisis de, bueno, de la eficacia de la tecnología como tal, ¿no? Aquí hay muchas técnicas también para atribuir el efecto a la medicación que estás queriendo o a la tecnología en salud que estás queriendo evaluar, ¿no? Porque muchas veces podemos enmascarar el efecto. Quiero ponerte un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, digamos que estamos queriendo evaluar la, la medicación A porque ayuda a reducir, no sé, los ataques de asma, ¿no? Pero eh, quizás el efecto de que reduzca los ataques de asma en los pacientes puede verse enmascarado por si el paciente, no sé, tiene la presencia de otra enfermedad, ¿no? Que puede empeorar los ataques de asma, no sé. No soy médico, ¿no? Pero trataré de mencionar diabetes, no sé, por lo primero que se me venga a la mente. Digamos que la presencia de diabetes hace que tus ataques de asma empeoren. Bueno, entonces quizás eso puede enmascarar el efecto de la medicina, ¿no? De la nueva medicina que estamos queriendo evaluar. Entonces, muchos de los análisis que se realizan para poder estimar el efecto que se le atribuye única y exclusivamente al medicamento, se basan en eso, en tratar de estimar el efecto real que tiene esa medicación o esa tecnología. Y dentro de eso incluye ajustarlos por muchas variables que tenga el paciente, a variables clínicas o variables sociodemográficas, eh, y ajustar por los confundidores que pueden alterar ahí un poco la asociación entre las variables. Entonces, hay mucho análisis clínico para poder llegar a obtener esa medida de asociación, ¿no? Entre la medicina y el desenlace en salud o el resultado en salud que quieras evaluar. Mencioné lo de los análisis de sobrevida también. Y creo que eso aplica mucho, mucho, mucho para los medicamentos y los dispositivos médicos, porque en general hay ensayos clínicos que se desarrollan para precisamente eso, evaluar la eficacia y la seguridad de cada una de las tecnologías. No es lo mismo, por ejemplo, cuando queremos evaluar los programas en salud, que generalmente en muchas ocasiones no hay esos estudios experimentales, ¿no? En las cuales tenés dos grupos, a un grupo no le das nada o es un status quo y el otro grupo sí lo intervenís con la nueva tecnología. Ujú, Ese tipo de experimentos no se pueden hacer cuando estás trabajando con programas de intervención de salud pública, ¿no? Entonces ahí se utilizan otro tipo de análisis porque lo que hace es que trabajamos con otro tipo de evidencia también. Ese tipo de evidencia que viene para probar la eficacia de ese programa proviene de estudios longitudinales, ¿no? O estudios antes y después, ¿no? En las cuales uno no puede tener dos grupos separados, ¿no? Estrictamente. Lo que puede tener es un grupo que te puede servir de control, ¿no? Pero de nuevo, hay que tener que analizar esos datos de tal forma que ajustes las diferencias que hayan, ¿no? En teoría debes de encontrar a un grupo o a una ciudad, ¿no? Estoy hablando de estos programas de intervención, ¿no? A una ciudad que sea lo más comparable posible, ¿no? Con la ciudad que le estás queriendo implementar el programa. Entonces, em, sí, las técnicas son diferentes, pero en general, de nuevo, las técnicas para estos programas de salud, de intervención de salud pública, son análisis para, perdón, análisis para revisar estos datos longitudinales y sí difieren mucho. Y ahí, bueno, hay diferencias en diferencia, análisis de serie temporal interrumpida, hay control sintético. Todo ese tipo de análisis se realizan para poder evaluar la intervención de salud pública, ¿no? ¿y hay alguna, por ejemplo, en esos procesos de análisis, hay alguna como técnica o método concreto para aquellas, cuando te encontrás con categorías con muy pocos datos? O sea, como esa generación de información sintética, algo que se utiliza como en esta área o se
prefiere evitarse o cómo hacen cuando se encuentran con esas, con clases o subclases con muy poca información para el análisis? Sí, es un excelente reto el que tenemos cuando se nos presenta esa situación, ¿no? En las cuales tenemos, bueno, quiero hablar de los dos ejemplos, ¿no? Por un lado, cuando tenemos pocas observaciones o cuando tenemos eh, pocas ciudades o pocos comparadores, ¿no? En el caso de las intervenciones de salud pública. En ese caso, sí, es un reto y lo que se hace es tratar de encontrar aquella ciudad o aquel comparador lo más parecido posible, ¿no? A la ciudad en cuestión. Cuando eso no pasa, bueno, tenemos que usar únicamente a la misma población, antes y después. Así, después ahí viene otro reto, porque, claro, cuando tenés a la población antes, vos podés disponer de muchas mediciones, ¿no? Suponete que queremos evaluarlo hoy, ¿no? La intervención. Claro, hoy es 2025. Y vos podrías tener, en caso que sí haya financiamiento, evaluaciones previas del 2024, 23, 22, 20 y así sucesivamente, de tal forma que vos construyas una especie de tendencia, ¿no? Para ver cómo viene, no sé, qué desenlace en salud te gusta, no sé, la tasa de o la prevalencia de diabetes, o sea, el número de casos diagnosticados hoy con diabetes, ¿no? Uno puede ver que si tenés mediciones, ¿no? Hacia atrás, lo suficientemente largas, vos podés incluso construir una tendencia y uno anticipadamente puede decir, bueno, parecieran que los casos de diabetes van en aumento. Entonces, hoy que implementamos esa intervención, un programa de prevención para la diabetes, ¿no? En la cual, no sé, por ejemplo, se mejoran los parques, las áreas verdes para que la población tenga más posibilidades o mejores chances para realizar actividad física. Actividad física está relacionada con una reducción en diabetes, ¿no? Entonces, claro, tenemos las mediciones hacia atrás, pero las mediciones hacia adelante quizás no tenemos muchas, hay una o dos, ¿no? Porque quizás no hay mucho financiamiento para darle continuidad a las mediciones o porque quizás simplemente no se hacen, no están contempladas dentro del proyecto. Ujú, Entonces ahí es el otro reto, porque entonces si tenés todo construido hacia atrás, ¿cómo viene esos nuevos casos o esos nuevos casos de diabetes o los casos prevalentes de diabetes? Pero no sabemos mucho después de la implementación. Entonces ahí lo que se trata es de tratar de proyectar, ¿no? Hacer simulaciones en la cual esos dos puntitos que tenés posterior a la intervención, ver cómo se pueden extender a lo largo del tiempo, ¿no? A largo plazo y sobre todo cuando la aparición de los desenlaces de salud es a lo largo del tiempo, porque por ejemplo, si hoy empezamos a hacer esa prevención, no se va a reflejar mañana ni al día siguiente la reducción en la diabetes, sino que va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, sí se requiere que hayan largos periodos de seguimiento para poder ver el resultado en salud. Entonces, ahí las herramientas que se usan están muy orientadas a poder hacer una mejor pronóstico, una mejor proyección de lo que pasaría con base a esas dos observaciones que tenemos. ujú, Eso por un lado con las intervenciones en salud. Y luego con los medicamentos, lo que está pasando es que, sobre todo ahora, ¿no? Con estas enfermedades raras o enfermedades que no tienen tratamiento, ¿no? Que le llaman enfermedades huérfanas también, en las cuales, al ser muy raras, es muy difícil poder completar un número determinado de pacientes para poder después determinar el efecto. Es decir, si uno quiere evaluar la eficacia de una medicina, de un medicamento, uno necesita tener cierto poder, ¿no? Poder para detectarlo. O sea, con dos o tres pacientes uno no va a detectar cambios. Necesita un número determinado de pacientes para poder ver cambios o detectar cambios en el desenlace en salud que estés obteniendo. Pero el reto es que, bueno, no hay tantos pacientes para esta enfermedad porque por algo se llama enfermedad rara, ¿no? Porque son muy raros. Entonces ahí se tienen o bien o muy pocos pacientes o
también el problema de corto seguimiento, no hay mucho seguimiento a lo largo del tiempo con estos pacientes, ¿no? Entonces, ese es el reto que también está pasando con los medicamentos, sobre todo para los tratamientos de las enfermedades raras, que hay pequeños pacientes y cortos periodos de seguimiento. Y claro, las estadísticas ahí también trabajan en cómo maximizar eso poco que hay para Ujú. tratar de obtener estimaciones. Y ahí no hay mucho que hacer porque la verdad es que no podemos inventar datos tampoco, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados como la salud, ¿no? Entonces, lo que se trabaja es con información parcial, ¿no? Cuando digo parcial es que, por ejemplo, eh, claro, se trabaja con datos de observación hasta el año uno para ver qué se obtiene en ese primer año mientras el estudio continúa su observación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, al menos para tener una primera idea de si la medicina o la tecnología en salud muestra signos de que sí, que es eficaz o eficaz, perdón, para reducir o para mejorar la salud. Entonces, sí, son esos retos que bueno, que creo que todo economista y todo analista de datos se le presenta cuando no tiene muchos datos, ¿no? Es cómo poder maximizar Claro. esos resultados. Bueno, para ya ir como encauzándonos a a la finalización, eh, ¿podrías compartirnos o mencionarnos algunas fuentes de datos para aquellos que estén interesados en el tema de la economía y la salud? ¿Alguna revista en que vos consideres relevante darle seguimiento o algún autor que pudiéramos compartirle aquí? Y luego de eso pasaríamos con algunas preguntas que tenemos por acá. Sí, bueno, datos clínicos. En muchas ocasiones los datos clínicos son, um, ¿cómo sería? Privados, porque generalmente los dueños de esos datos clínicos son las empresas farmacéuticas, ¿no? Y Ujú. no fácilmente te van a facilitar los datos, ¿no? Al menos para una persona, ¿no? No, es muy difícil. Pero lo que sí es esto que mencionas, la literatura, ¿no? Muchos estudios, sobre todo los ensayos clínicos, publican evidencia de la eficacia, la seguridad de los tratamientos, ¿no? O de las tecnologías en salud en general. Entonces, creo que para alguien que quiere empezar con economía de la salud, lo principal es poder encontrar esa evidencia en salud, esa evidencia clínica, ¿no? Que viene muchas veces de los estudios publicados en ensayos clínicos o también de revisiones sistemáticas o metaanálisis, que es otro tipo de estudio que lo que hace es condensar toda la evidencia que hay para tener un valor global o agregado, ¿no? Es decir, si por ejemplo hay tres o cuatro estudios que están publicados y que cada uno de esos estudios evalúa la misma intervención, pero en distintos países. Bueno, lo que nos interesa es tener la evidencia global, ¿no? De todo eso, de toda esa información que está publicada. Entonces, eso es lo que hace la revisión sistemática y el metaanálisis, es de condensar un poco o sumarizar la evidencia que hay. Entonces, creo que es muy importante poder localizar bien la evidencia científica, al menos la de salud. Y de ahí recomendar una u otra va a variar, porque también, de nuevo, revistas en medicina, sobre todo, hay un montón y depende de qué campo es el que quieres evaluar, si es dermatología, si es cáncer, si es cardiología. Entonces me parece que va a depender mucho del tipo de enfermedad que estás evaluando, la condición que estás evaluando para poder eh, buscar la información ahí afuera. Así que quizás no me arriesgaría por lo pronto a decir esta revista en salud, ¿no? Porque sí va a depender de las enfermedades que estés evaluando. Y después para el campo de la economía de la salud como tal, ahí sí te puedo recomendar.
más revistas, ¿no? Porque economía de la salud es bastante amplio y esto de las evaluaciones económicas en particular es un solo campo, ¿no? Pero que tiene demasiada evidencia también. Hay una revista que se llama Cost Effectiveness and Resource Allocation que publica mucho sobre evaluaciones económicas. Esto que comenté yo, ¿no? Esa es una revista que pueden consultar para quienes quieran darle una mirada a los métodos o el tipo de resultados, o las figuras o las tablas de cómo se publican este tipo de estudios. Esa es una buena, una buena revista. La otra buena revista es Value in Health o Valor en Salud. Esa es otra revista que también publica muchas cosas sobre economía de la salud y evaluaciones económicas en particular. Ujú. Em, y personas a seguir. Uf, creo que hay un par de personas que podemos seguir, ¿no? Una se llama Mark Scolfer, Sculpher, y la otra se Si llama lo, Cara. si nos lo escribís, por favor, ahí en el chat. Ahí va. Y ahora, esas dos personas que están ahí tienen un par de libros bastante didácticos e interactivos para quienes son nuevos en economía de la salud, pero sobre todo para quienes quieren adentrarse en evaluaciones económicas en particular. ¿Sí? Ujú. Entonces, creo que esas dos personas son eh, autores de ese libro que, si no estoy mal, es uno de los libros que más se utiliza en las universidades para enseñar evaluaciones económicas. Ujú. Y, y es muy interesante el libro porque tiene incluso ejercicios en Excel para poder replicar los ejercicios que aparecen en ese libro. Y está muy didáctico, está muy bueno. Esas serían dos personas bueno, que les recomendaría seguir a Ok. ellos. Pues pasemos con alguna de las preguntas que tenemos acá. Por acá me enviaron una pregunta de que cómo diste en el centro que estás ahorita trabajando. Porque, bueno, estabas en Argentina, ¿no? Quizás en Ujú. ese entonces, y cómo llegaste al centro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a esa oportunidad? Sí, bueno, inicialmente no tenía pensado venir a trabajar al centro. Inicialmente yo apliqué a un doctorado acá en la Universidad de York, en este centro. Y bueno, hice todo el proceso de aplicación, escribí mi propuesta, tuve las entrevistas, pero lamentablemente no quedé en esa convocatoria, quedó otra persona. Y el supervisor de ese doctorado se quedó en comunicación conmigo, ¿no? Y creo que un par de meses después, 2 o 3 meses, él volvió a mí, me escribió, me comentó que en el centro iban a abrir una posición, una posición de trabajo, ¿no? Y que con base a lo que él había visto en mi currículum, le parecía que podía resultar y se ofreció incluso a tener una videollamada conmigo para darme más detalles, porque al principio estaba un poco dudoso, yo no quería trabajar, sino quería eso, empezar un doctorado. Pero luego cuando tuve la llamada con él, de alguna manera me convenció de que, bueno, que aplique para trabajar y entonces apliqué y así fue como, bueno, como llegué al centro, ¿no? En medio de varias aplicaciones, porque no hice únicamente una aplicación a la Universidad de York, sino hice múltiples aplicaciones a varias universidades. Entonces, fue en un contexto en el cual sí tenía que continuar en mi cabeza en ese entonces estaba, bueno, el doctorado, ¿no? Tengo que mejorar la propuesta, porque en mi cabeza, al ser rechazado por la Universidad de York, dije, bueno, algo tengo que cambiar y entonces empecé a modificar algunas cosas, continué aplicando y a la par estaba haciendo la aplicación al trabajo, entonces fue un momento en el cual sí, tenía todas esas cosas en Tiraste para simultáneo. varios lados.
Sí, bueno, y al final creo que fue bien, ¿no? Así Que es. haya venido acá porque, bueno, como ahora que estoy trabajando, también me da más experiencia bueno, para escribir el doctorado. Todavía pensar, entonces la segunda etapa, lo que viene después, siempre estás pensando en luego concluir con un doctorado. Sí, 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 sí. Sí, bueno, con todas las experiencias de proyectos Sí. y de investigación que tengo acá, ahora estoy tratando de escribir ese doctorado. Ah, qué bien. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. Dice, para un médico, un máster en economía en salud, el proceso es difícil por carecer de ciertos fundamentos sólidos en economía. Sí, bueno, perdón si soy muy... Es que la verdad es que sí, o sea, yo me encontré con ese mismo escenario cuando llegué a Argentina, ¿no? Porque, claro, estaba rodeado de solo médicos. Ellos, como no tenían esta parte, sobre todo de probabilidades, ¿no? Habían muchas teorías de probabilidades, y matemáticas. Entonces, sí se les complicó bastante a ellos para poder comprender y al menos saber qué es lo que hace el modelo, ¿no? Detrás de cada fórmula, Ujú, detrás de cada análisis. No digo que conmigo fue fácil, pero al menos tener esos principios sí que te ayuda bastante, ¿no? Y lo mismo es para mí, ¿no? Quizás la parte de estadística estaba bien, pero la parte más clínica no la comprendía bien, porque para poder hacer un modelo, esto que les comentaba de modelar qué pasaría en el mundo si esta medicina entra al mercado o no, no necesariamente solo necesitas tener el conocimiento técnico, también el conocimiento clínico, porque o sea, si vas a modelar todo lo que le pasa al paciente con esa enfermedad, de alguna forma necesitas comprender la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, para comprender la enfermedad como tal, está bien que haya literatura y demás, pero la terminología, todo el bagaje técnico de los médicos, yo no lo entendía tampoco. Entonces, como que sí estamos a mano, ¿no? No tenemos este bagaje clínico, ujú, médicos tienen y los médicos no tienen digamos, la formación matemática y estadística que se requiere. Ojo, em, no quiero desincentivar a los médicos para que estudien esto, porque increíblemente siento que hay más médicos que se están dedicando a economía de la salud que economistas que se están dedicando a economía de la salud. Y estos médicos que se están dedicando a economía de la salud, eh, simplemente están ahí, porque hoy en día hay tantas herramientas y hay tantos recursos que disponemos para aprender que se les hace mucho más fácil a todos, ¿no? Entonces, no les miento que sí es más difícil, pero tampoco les miento que hay muchos más recursos ahora disponibles para poder aprender. Y uno de esos recursos es este libro que les recomendé. Yo incluso aprendí un poco de ese libro, pero me di cuenta hasta que vine acá, yo lo aprendí sin ese libro, pero cuando yo alcancé a leer el libro y hacer los ejercicios, me terminé de refinar en muchas de las cosas, porque también es muy amigable, así que em, creo que el mensaje que les daría es ese, que no den marcha atrás por no tener los conocimientos matemáticos barra estadísticos, simplemente... eh, nada, sigan. Hay muchos médicos, como les dije, muchos médicos que se dedican a esto y que son muy buenos también. gracias. Tenemos la mano levantada de Oliver Morales. Tal? Buenos días. Buenos Disculpen días. que no me puedan ver en video. No sé qué le pasó a mi computadora. Ahí me disculpan a Carlos a todos los que están presentes. Oigan, no No te crean. preocupes. Muy, en términos generales, es interesante, ¿verdad? Escuchar a Carlos. Yo soy economista y he tenido la oportunidad de participar en evaluaciones económicas. Vengo del mundo de los datos, de análisis econométrico, y fíjate que interesante, ¿verdad? Sin duda alguna, lo que acabas de mencionar nos ha dado buenas pautas. Yo, en términos generales, es la primera vez que conozco a alguien especialista en economía de la salud. Por lo general, aquí en Nicaragua, como sepas, vos que sos nicaragüense y que estudiaste acá, aquí en Nicaragua creo que, no sé, pues yo no conozco hasta ahora a vos, que te escucho hacer evaluaciones concretas.
Solo una consulta para que eh, aplicar la valoración económica, la parte de la valoración con precio sombra tradicional que se usa en proyectos viales, en proyectos de agua y saneamiento productivo, donde transformar los precios financieros a precios económicos, esa parte en la evaluación económica en salud, cómo se maneja. Solo ahí me quedó, digamos, un poco de cómo se puede llegar a esa parte, pues porque cuando se evalúa una carretera se transforman datos financieros con precios sociales y ya se pasan a precios económicos. Aquí en esta parte, ¿cómo funciona? Eso sería, y lo otro, pues, excelente, felicidades, hoy te vamos a seguir revisando tus documentos y vamos a aprender. Gracias a Camilo también por dar la oportunidad de compartir este tipo de espacios. Con gusto, con gusto. Muchas gracias, Oliver. Y qué buena pregunta que has hecho. Te voy a hablar de las dos experiencias, ¿no? Una, eh, trabajando acá en Inglaterra, al hacer evaluaciones económicas acá en Inglaterra, no utilizamos mucho esa, esa metodología que estás hablando. Y la razón es que todo está modulado, hay información de todo, entonces se sabe muy bien qué cuesta cada cosa. Por ejemplo, para poder estimar el costo de nuevo, de la atención médica de un paciente, ya está todo documentado. Las prácticas clínicas ya tienen bien definido qué requiere. Vos haces de cuenta y caso que es como que vas a cocinar algo, ¿no? Para poder hacer, no sé, un arroz aguado, necesitas arroz, un poco de sal, pimienta, eh, no sé, me quedé corto ahí, pero Pollo. oye, sí, sí. Bueno, eso mismo pasa acá. Ya está identificado qué recursos necesitas para tratar a ese paciente en diabetes y cada recurso tiene su costo. Entonces, a ese recurso, con cada costo, uno suma todo lo que se requiere y al final tiene el costo total, ¿no? No hay nada que estimar con precio sombra. Al trabajar en América Latina, donde no existe eso, los datos son más escasos o a veces sí existen datos, pero están incompletos. Muchas veces se trabaja con estimaciones indirectas. Esas estimaciones indirectas lo que hacen es, para estimar el costo de esa enfermedad, nos fijamos qué es lo que ocurre, cuánto cuesta, por ejemplo, en otro país, ¿no? Y tratamos de indirectamente estimar ese costo para el país que nosotros querramos evaluar. Por ejemplo, el costo de una radiología o de tratar em, a un paciente cardíaco, si no existe costos en Nicaragua, nos fijamos si hay ese costo primero en otros países que son regionales, llámese El Salvador, llámese Guatemala, en los cuales sí existen diferencias, pero quizás las diferencias son relativamente pequeñas, ¿no? Y uno podría homologar un poco los costos. Si no si no hay evidencia en ninguno de esos países regionales, bueno, avanzamos a un poco más distante, ¿no? Países en América Latina, porque Brasil, México, Colombia, Chile sí reportan mucho los costos en salud. Y entonces tratamos de nuevo hacer esa estimación indirecta, comparando los costos que tiene ese recurso en esos países y tratarlo de llevar hacia Nicaragua. Y luego, si no hay en América Latina, bueno, nos vamos al mundo. Ahí ya es un poco más complejo y un poco quizás más abrupta la asunción, porque, por ejemplo, si las evidencias de costos están en Reino Unido o en Italia o en Holanda, donde los sistemas de salud son totalmente diferentes, donde también los costos son totalmente diferentes, ya es un poco más riesgoso, ¿no? Poder hacer una extrapolación o una estimación indirecta. Pero a falta de datos en América Latina es lo que se hace. Y lo otro es que tengas suficientes recursos y puedas hacer tu estimación de los costos, ¿no? A veces para algunos determinados proyectos uno puede tener acceso a los recursos hospitalarios mediante em, las fichas médicas.
Y bueno, en las fichas médicas uno puede consultar qué recursos clínicos, qué recursos médicos se utilizó ese determinado paciente. Y ya luego, una vez identificado, puede buscar el costo o un costo aproximado, ¿no? de esos recursos. Eso sí, si el tiempo y el costo te da para poderlo hacer, porque muchas veces estas evaluaciones son con tiempos bastante cortos, entonces no hay espacio para poder hacer esa metodología más correcta, ¿no? Ujú. Y esa metodología, ya para culminar, eso que estabas comentando de los precios sombra, sí se utiliza más, pero sobre todo para los costos indirectos. Sí les comenté, ¿no? Que muchas veces los costos estiman no solo lo que cuesta en salud, pero también los costos indirectos. Por ejemplo, la productividad laboral o incluso el costo de no asistir a la escuela, porque claro, hay pacientes que pueden ser pediátricos también y ellos no trabajan, pero sí asisten a la escuela. Entonces, eh, se tratan de estimar mediante esa metodología que mencionaste todos esos costos indirectos. En caso que no esté disponible, ¿no? Porque también evidencia hay un montón ya en países de altos ingresos, pero en caso que no hay evidencia para Nicaragua o evidencias para algún país en América Central, sí se trabaja con esa metodología que mencionaste, Oliver. Gracias, ¿oíste? Excelente. Muchas gracias por la tan explícito. Gracias, Oliver. Sí. Gracias, Carlos. Y una última pregunta ya para concluir y no quitarte más tiempo. ¿Cómo crees que las escuelas o instituciones educativas podrían aprovechar los aprendizajes del uso de datos en economía y la salud para tomar mejores decisiones sobre el bienestar del estudiantado y la eficiencia del gasto educativo? Qué buena pregunta. Es una pregunta compleja porque hay varias preguntas en una misma. Sí. Pero creo que lo esencial acá, y es una de las razones por las cuales quizás Oliver no conoce muchas personas en Nicaragua que se dediquen a esto, y eso siendo economista, ¿no? Y creo que lo principal acá es tratar de institucionalizar a la ciencia, a la economía de la salud, ¿no? Porque eso no está lamentablemente, y no es un problema solo de Nicaragua, sino es un problema casi que regional, ¿no? En toda América Central, exceptuando un poco Costa Rica. Ya hay movimientos o hay grupos que están trabajando en eso. Hay una, hay una asociación que se llama ISPOR, que es una asociación de evaluaciones económicas en general, que lo que están haciendo es tratar eso, de dar a conocer un poco más economía de la salud. Lo que tratan también es dar cursos, creo, y eso da una mirada o le pone la lupa a la economía de la salud de tal forma que más personas se traten de interesar en esto. Pero no necesariamente se tiene que quedar ahí, ¿no? Con la institucionalización y reconocimiento de la ciencia, sino también tiene que haber una necesidad real que ya está, pero ¿cómo lo digo? Como una voluntad política también, ¿no? Porque sin voluntad política no se puede avanzar a ningún lado, porque requiere financiamiento para las universidades, que abran programas de evaluación, economía de la salud en las universidades que ya están, que ahora mismo no hay ninguna. Por eso fue que yo me tuve que ir al extranjero, porque yo inicialmente busqué en Nicaragua y no hay ningún curso, busqué en América Central, tampoco. Entonces sí se requiere ese apoyo gubernamental para que se puedan abrir carreras o cursos y bueno, que se siga eh, desde el aspecto académico, que se siga fortaleciendo. Y ya desde porque eso está bien, ¿no? Que ya hayan más estudiantes y más egresados en economía de la salud, pero luego, ¿en qué van a trabajar? Esas personas también necesitan en qué trabajar. Y ahí es donde creo que también el gobierno tiene que poner un énfasis, ¿no? Porque en general el trabajo de nosotros es mejorar la eficiencia del sistema de salud. Entonces el sistema de salud necesita que se tomen estos criterios económicos para financiar estos proyectos o tecnologías en salud. Esta pregunta que yo estoy haciendo de, bueno, ¿qué vamos a financiar? ¿O cómo se va a presupuestar el siguiente año
la partida de salud o qué vamos a incluir en el programa de beneficio. Es una pregunta que hasta ahora en Nicaragua se responde, claro, con datos históricos o se responde revisando lo que hacen otros países que no necesariamente tienen el mismo contexto y los mismos problemas de salud que nosotros, y no se responde con evidencia económica, ¿no? Entonces, muchos países en América Latina crean su agencia de evaluaciones de tecnología sanitaria, a veces están afiliadas o no al Ministerio de Salud, y que esa agencia obviamente crean demanda para realizar estas evaluaciones económicas, ¿no? Entonces, esa demanda de más evaluaciones económicas requiere de mano de obra, requiere de personas, ¿no? Y es ahí en donde estos estudiantes que van a egresar en el futuro de economía de la salud van a tener un campo laboral, y creo que esa es la forma en cómo todo esto que comentó la persona que me hizo la pregunta tiene que empezar a andar para que luego veamos, bueno, la relevancia de los datos y todo lo demás, ¿no? Primero tiene que haber esa parte de institucionalización para que se tome a la ciencia como tal, como algo relevante, porque creo que es muy relevante. O sea, año a año los medicamentos van más caros debido a las innovaciones, debido a la inflación, y el presupuesto sigue igual. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder asignar eficientemente esos recursos? Si Ujú. ya destinamos $1.000 para poder comprar una tecnología A, significa que esos $1.000 ya no van a estar disponibles para programas de vacunación, ¿no? O para otro tipo de intervención. Entonces, no es que simplemente estamos destinando dinero para una droga, sino que estamos teniendo un costo de oportunidad elevado, ¿no? Entonces, por cubrir una droga, dejamos de cubrir otra. Tiene que haber un criterio que el Ministerio de Salud debe de adoptar para poder financiar la salud. Ok, bueno, ya ahí ya cerramos con las preguntas para no, para ya ir concluyendo y bueno, para finalizar, muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Espero que sea la primera de otras oportunidades que estemos hablando de este tema tan relevante para Nicaragua, para la región y para, bueno, el mundo en general, ¿verdad? Y también fascinante en términos de las aplicaciones que hay, de las herramientas y todo eso. Gracias por tu tiempo. Para los que nos están escuchando, luego esta sesión de webinar la subimos y la compartimos. Se la vamos a hacer llegar también a sus correos para que la puedan revisar, en caso que quisieran revisarla y compartirla. Y de nuevo, de parte de todo el equipo de Red Panda, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y bueno, espero más contactos con ustedes, chicos. Que estén Gracias, bien. Carlos. Muchas gracias. Nos vemos.